En este segundo video vamos a comenzar analizando el ejercicio que hicimos en el anterior, que es este. Pero antes necesitamos hablar sobre los niveles para la representación de esquemas circuitos neumáticos. Todo circuito neumático debería estar conformado según este esquema, según estos niveles. Comienza con una fuente de energía, tenemos los elementos de entrada, elementos de procesamiento, elementos de control final y los dispositivos actuadores. Ahora, ¿por qué en el ejercicio anterior nosotros no teníamos esos cinco niveles? Analicemos. Teníamos una fuente de energía. El elemento de entrada, que generalmente son los pulsadores, nosotros lo teníamos. Elementos de procesamiento no teníamos, pero para que conozcamos qué son o por qué no lo ocupamos, podemos definir los elementos de procesamiento como aquellos que se usan para añadir un procesamiento lógico en el circuito. En este ejercicio no teníamos que añadir nada lógico porque era apretar el pulsador y el pistón se iba a mover. No necesitaba recibir ninguna otra señal ni nada por el estilo. Ahora, el elemento de control final es aquel que controla un actuador. Si nosotros miramos en el gráfico, podemos darnos cuenta de que esta válvula es tanto un elemento de entrada como un elemento de control final, ¿no? Podemos ver que en los ejemplos, porque estos son simplemente ejemplos, los elementos de control final y los de entrada son válvulas. Esta es una 5.2 que puede ser una 3.2 y esta es una 3.2 que puede ser una 5.2. Ahora, ¿por qué nosotros escogimos una sola válvula para tanto el elemento de control final como el elemento de entrada? La respuesta es sencilla, porque el gráfico o el ejercicio es sumamente sencillo. No nos especificaba de que necesitábamos tener otra válvula para controlar el actuador, pero si el ejercicio nos habla de que o el proceso en el que nosotros estamos trabajando involucra que la persona o el operador que vaya a ser el pulsador del elemento de entrada tenga que estar alejado del actuador, entonces necesitamos añadir un elemento de control final. Ahí sí aparecerían el elemento de control final y el elemento de entrada. Y dependiendo del ejercicio o del enunciado, nosotros vamos a poder darnos cuenta de si necesitamos o no elementos de procesamiento. Entonces, para seguir avanzando nosotros con otros ejercicios, como ya vimos un cilindro de simple efecto, vamos a trabajar con un cilindro de doble efecto y vamos a ver qué cambia en la estructura de nuestro circuito. Vamos a escribir un enunciado. El enunciado dice: diseñe un circuito neumático para un cilindro de doble efecto en el cual el operador pueda controlar tanto la extensión como la compresión del vástago. Entonces comencemos añadiendo los componentes que necesitaremos. Necesitamos un cilindro de doble efecto, necesitamos una fuente de alimentación, siempre. En este caso dice de que el operador tenga que controlar tanto la extensión como la compresión. Entonces una idea simple que se nos podría ocurrir sería añadir dos pulsadores. Entonces vamos a añadir dos pulsadores. Y sabemos que los pulsadores son generalmente válvulas 3.2. Ahora, vimos que las válvulas se conectan con las fuentes de alimentación de esta forma. Vemos que aquí tienen que tener su silenciador. Tenemos que configurar la válvula para añadir el tipo de accionamiento, que en este caso va a ser un botón o un accionamiento muscular. Y dijimos que siempre que veamos válvulas tenemos que considerar en ambos lados. Entonces, como va a ser un botón, yo le voy a poner un retorno de muelle para que cuando lo presione y lo suelte, el retorno de muelle haga que todo se vuelva a su posición inicial. Lo mismo para este lado. Tenemos los dos pulsadores que va a controlar el operario o el operador. Ahora que ya nos estamos complejizando un poco al añadir más válvulas,
es necesario seguir con este procedimiento de tener un elemento de control final para cada actuador y ya no ocupar un elemento de entrada como de control final. Entonces necesito añadir una válvula que va a ser la que va a controlar este cilindro. Como el cilindro es de doble efecto, nosotros sabemos por teoría que las válvulas que controlan esos cilindros son usualmente las de 5.2. ¿Por qué? Porque las de 5.2 tienen dos salidas y pueden conectarse fácilmente con el cilindro de doble efecto. No pasaría lo mismo si nosotros conectáramos una válvula de 3.2. Entonces, ya tenemos ahí conectado el elemento de control final, tenemos los elementos de entrada y tenemos la fuente de energía. ¿Será necesario un elemento de procesamiento, algo lógico? O sea, un procesamiento lógico para poder realizar este ejercicio. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque podemos nosotros configurar este elemento de control y decirle de que nosotros esperamos de que entre por ambos lados señales neumáticas. Entonces podemos conectar esta válvula y podemos conectar esta otra. Entonces miren cómo queda. Ustedes presionan el pulsador, se activa la fuente de alimentación, pasa por este canal y viene y cambia la posición de esta válvula. Lo que va a hacer que el aire que estaba saliendo por acá salga por este lado y extienda el vástago. ¿Y eso hasta cuándo va a quedar? Como este es el elemento de control del dispositivo, el vástago va a quedar extendido hasta que le llegue otra señal por este lado y las posiciones se cambien. Pero eso va a pasar siempre y cuando el mismo operador que lo activó presione este otro botón para desactivarlo. Ahora, antes de poder correr el sistema, necesitamos no dejar sueltos estas salidas, estas vías. Entonces, una válvula 5.2 siempre tiene una fuente de alimentación en el centro y a los costados tiene silenciadores. Ahora, para verificar que lo que hicimos está correcto, primero comprobamos y dice no se han encontrado errores gráficos. Entonces podemos simular. Vemos de que antes de que el operador presione algo, el aire comprimido se detiene aquí, pero aquí pasa. Y de todas formas lo tiene el cilindro de forma contraída, por lo que no pasa nada. Va a pasar algo cuando el operador presione este. Y miren cómo se extiende y no importa que el botón se haya soltado. Y no importa cuántas veces ustedes aprieten, no va a pasar nada porque este elemento de control sigue activado y aunque ustedes manden una señal para que se mueva, no va a pasar ni va a suceder nada porque ya se movió. Entonces ustedes están controlando cuánto tiempo quieren que esté extendido. Ahora, si el operador quiere que se comprima, va a tener que apretar este otro botón y va a volver a mandar una señal, o bueno, va a mandar una señal para que esto vuelva a su posición original o inicial y el aire comprimido entre por este lado y se comprime. Podemos ver todo esto de forma lenta, paso a paso. Entonces ya estamos en pausa y aprieto aquí y voy a avanzar. Paso único, me encuentra la flecha, cuál va a ser la dirección del aire comprimido. Una vez llega a su presión, empuja esta válvula y miren cómo el aire que estaba aquí, porque esto es una celda, no es una cámara, es un cilindro. El aire que estaba aquí está saliendo y viene y para a un silenciador. Y acá en la fuente de alimentación está pasando por este canal, por esta vía, y está a punto de entrar a esta parte del cilindro para hacer que el vástago se extienda. Entonces voy a seguir paso por paso. En el momento en el que llega acá,
ya no va a pasar nada porque el aire comprimido, o bueno, a la presión a la que está, va a seguir pasando y lo va a seguir teniendo ahí. Todo va a cambiar cuando ustedes presionan acá y entonces el aire pasa, mueve y otra vez el aire que estaba aquí vuelve y sale expulsado por este silenciador y el aire o la fuente de alimentación comienza a entrar otra vez acá para poder dejar comprimido el vástago. Y eso sería este ejercicio. Ahora, hay otras formas de hacerlo, siempre hay diferentes formas de hacerlo y les voy a mostrar una. Ahora, imagínense que yo quiero hacer el mismo procedimiento, o sea, la misma operación de poder controlar cuándo se extiende y cuándo se comprime, pero solo con un botón. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de las limitaciones económicas, ¿no? Supongamos que estamos en una empresa que me dice trata de ocupar la menor cantidad de válvulas posibles porque yo no puedo pagarlas, digamos, ¿no? Entonces, este procedimiento de acá, tal y como lo tenemos, en ese procedimiento nosotros no consideramos ningún tipo de limitación económica. Ahora, no es que sea caro tampoco, pero el ejemplo sirve para darnos cuenta de que cuando hagamos ejercicios grandes o circuitos grandes, podemos ahorrarnos algunos elementos que en proyectos grandes representan dinero, buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer de que solamente con un botón nosotros podamos controlar cuándo se sale y cuándo se vuelve. Para eso voy a eliminar esto y voy a eliminar este elemento de entrada. En vez de poner un pulsador en una válvula 3.2, la voy a poner en una 5.2. Y voy a decir, primero voy a conectar, ¿no? Sabemos que las válvulas 5.2, su fuente de alimentación entra por el centro, normalmente no, porque todo se puede cambiar. Aquí voy a poner unos silenciadores a los costados. Y voy a conectar esto a este lado y esto a este otro lado. Ahora necesito un pulsador. Pero miren lo que vamos a poner acá. Vamos a poner un pulsador con enclavamiento. Y voy a poner un retorno de muelle. Entonces, primero reviso cómo está mi configuración. No tengo errores y comienza la simulación. El aire comprimido viene por este lado, está empujando algo que ya está en su posición, por lo tanto no pasa nada. La fuente de alimentación pasa por aquí y tiene esto comprimido. Posición inicial sin haber movido nada. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono este botón? Miren cómo está con enclavamiento, a pesar de que ya yo no estoy apretando, esto se queda presionado. Entonces, el aire comprimido pasa por este lado, mueve este elemento de control y lo tiene extendido. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando ustedes vuelvan a apretar el mismo botón y desenclaven el pulsador. Entonces todo vuelve a la normalidad. Ahora, ¿por qué estamos ocupando dos válvulas cuando esto tranquilamente se podría hacer conectando esto acá y esto acá? Por lo mismo que hablamos hace rato. Estamos hablando de un ejercicio en el que por las limitaciones de espacio tenemos que hacer que el actuador esté lejos del control de mando. Entonces este es un elemento de mando o una válvula de mando. Y este es una válvula de control. Está cerca del actuador. Esa es la razón por la que estamos ocupando estas dos válvulas. Ahora, para tratar de entender los elementos de procesamiento, vamos a cambiar un poco el enunciado para que nos obliguemos a ocupar uno de los elementos de procesamiento, de manera que tengamos todos los niveles en un esquema de un circuito neumático. Entonces, voy a cambiar el enunciado. He cambiado el enunciado, el gráfico sigue siendo el mismo que el anterior. El enunciado dice ahora, diseña un circuito neumático para un cilindro de doble efecto en el cual el operador pueda extender el vástago mediante dos pulsadores que tienen que estar activados a la vez. En el momento en el que uno se desactive, el cilindro volverá a su posición inicial. ¿Dónde es la aplicación de este tipo de circuito? Un claro y fácil ejemplo que se me ocurre en estos momentos es el de la guillotina, ¿no? En el que el operador tiene que estar cerca de un elemento que fácilmente podría cortarle la mano. Entonces, se hace este circuito por un tema de seguridad. ¿Para qué? O sea, separan los dos pulsadores a una distancia
tal que el operador tenga que estar en una cierta posición física con con los brazos extendidos y que cuando los presione ambos funcione la guillotina, que en este caso sería nuestro cilindro de doble efecto. Ahora, el operador está con las dos manos en dos lugares que están lejos de la guillotina y en el momento en el que suelta un botón o una mano, levanta una mano, la guillotina tiene que comprimirse de manera de que esté lejos del alcance del operador. Este enunciado es un claro ejemplo y se pueden buscar cientos de aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a cambiar de acá? Ahora necesitamos dos pulsadores. Entonces, como voy a necesitar dos pulsadores, puedo cambiarlo por una válvula 3-2, ¿no? Aquí va a haber uno. Voy a de una vez ponerlo. Tiene que ser un botón o un botón muscular, digamos, ¿no? Para que sin enclavamiento, porque lo que yo quiero es que el operador esté presionando constantemente eso si es que quiere que la guillotina funcione. Ahora tiene que tener un retorno de muelle, sí o sí, para que cuando yo suelte el botón, el elemento de entrada cambie de posición. Aquí vamos a poner un silenciador y ya tenemos el pulsador. Voy a poner acá, tienen que estar separados, ¿no? A una distancia. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser tratar de activar esa forma. Se dan cuenta de que no es simple. O sea, ¿qué pasa si yo conecto esto acá y luego dónde conecto este para que cuando presione ambos mande una señal para que esto se mueva? Si yo lo conecto acá porque se puede empalmar, lo que ustedes van a hacer va a ser de que si ustedes aprietan uno, esto va a cambiar de posición, pero no estamos seguros de que acá pasó, de que acá se presionó ese botón. Y lo vamos a ver ahorita, vamos a darle simular, a pesar de que aquí está abierto esto, me va a salir un error si se fijan, hay conexiones abiertas. No importa, vamos a aceptar e iniciar la simulación. Imagínense, yo vengo a la guillotina y aprieto solo uno y ya salió. La guillotina está afuera y mi mano derecha, yo no estoy seguro de que está acá, porque solamente con un botón se presionó y pudo cortarme la mano si soy muy distraído, digamos. Entonces, esta solución de hacer un empalme no funciona. La borro y puedo borrar ese empalme. Listo. Entonces, aquí es donde entra este tema de los elementos de procesamiento. Dijimos que se usan para añadir un procesamiento lógico en los circuitos. Entonces, este procesamiento lógico va a ser de que yo necesito que ambos estén activados para que mande recién una señal acá. Y eso se hace con la válvula de simultaneidad, que es esta que está acá. Entonces, la válvula de simultaneidad lo que hace es manda una señal por esta vía de acá si y solo si recibe dos señales al mismo tiempo. Entonces yo voy a conectar esto acá y esto aquí. Y voy a decir de que cuando el pulsador 1 esté activado y el pulsador 2 esté activado también, me van a llegar dos señales neumáticas acá y de aquí va a salir recién la señal acá, ¿no? Todavía no nos preocupemos de cómo va a volver el vástago. Primero verifiquemos que cumpla, que cuando se presionen los dos y solo cuando se presionen los dos, el vástago salga. En este caso la guillotina, ¿no? Entonces voy a ejecutar, me va a mostrar el error y voy a poner, ¿qué pasa si yo aprieto acá? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo aprieto acá? ¿Pasa algo? No. Entonces va a pasar algo. Ahora, aprovechando que tenemos este circuito, voy a cambiar el enunciado para que aprendamos a ocupar la válvula selectora. ¿Qué pasa si cambiamos el enunciado de esta forma? Diseño un circuito neumático para un cilindro de doble efecto en el cual el operador pueda extender el vástago mediante dos pulsadores, pero estos van a estar situados a 20 metros de distancia, por lo que el circuito, o sea nuestro diseño, tiene que estar construido para que el vástago funcione con cualquiera de los dos pulsadores.
Es decir, aprieto uno, funciona. Aprieto el otro, funciona también, pero no necesariamente tienen que estar presionados al mismo tiempo. Es más, es algo que va a ser imposible por los 20 metros de distancia. Entonces, para cambiar eso, en vez de ocupar una válvula de simultaneidad, voy a colocar una válvula selectora. La válvula selectora lo que hace es manda una señal cuando reciba una señal por cualquiera de los lados. Si recibe solamente por este lado, manda una señal. Si recibe solamente por este lado, la manda también. Ahora vamos a simular y voy a presionar este botón y manda la señal. ¿No? Vean cómo la válvula selectora, el aire que entra empuja la pelotita y esta pelotita deja de permitir el paso del aire para este otro canal. ¿Qué pasa si aprieto el otro? ¿No? Y lo podemos ver en cámara lenta también. Voy a poner pausa y paso único cuando aprieta acá. Entonces lo voy a dejar activado, paso único. Miren la pelota como cambió de posición y ahora el aire va a pasar por acá. Esa es la válvula selectora. Normalmente se utiliza para ciclos. Eso lo vamos a ver en otro video. En el siguiente video vamos a seguir añadiendo cosas, como finales de carrera u otro tipo de válvulas.